España se enfrenta esta tarde a Escocia en un partido clasificatorio para la próxima Eurocopa y como hemos venido haciendo con el resto de rivales, vamos a conocer un poquito más a la selección de Steve Clarke. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los rivales de España dentro de esa lucha, dentro de ese camino en la clasificación para la Eurocopa 2024. Ya sabéis que el líder del grupo de España es precisamente Escocia, nuestro próximo rival, un equipo que ha crecido mucho, un equipo con un contexto histórico importantísimo y un equipo que creo que a través de sus individualidades ha ido construyendo un colectivo bastante interesante, que sabe a lo que juega, que sabe y conoce muy bien sus virtudes y que puede comprometer a cualquier equipo. Ya lo demostró con España, ganando ese partido de ida. Creo que en este partido, además, España de alguna manera tiene una cuenta pendiente con Escocia. Ojito también a la cuenta pendiente que tiene Escocia después de ciertas declaraciones de Rodri tras el partido de ida. Creo que hay mucho en juego, creo que hay un contexto bastante favorable para que veamos un partido muy disputado. Ojito también a lo que pasa en la grada porque se ha declarado partido de riesgo, por lo tanto, ojito con lo que pasa alrededor. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo futbolístico, nos vamos a centrar en lo que realmente nos ocupa, lo que nos importa, lo que nos suele llamar la atención en este canal y vamos a hablar, por supuesto, de esas piezas individuales, lo que está tejiendo y lo que está construyendo Steve Clarke con este equipo, el contexto que de alguna manera ha favorecido que hayan encontrado un poco la vía de la victoria y la vía de su identidad como colectivo, como equipo nacional y por supuesto también hablar un poquito de ese contexto histórico que os comentaba. Sí que me parece que hay ciertas figuras muy claras dominantes dentro de esta selección, pero vamos a entenderlas dentro del tejido conectivo de una selección que funciona muy bien y que ya lo está demostrando, ya digo, líder del grupo de España para esta clasificación a la Eurocopa 2024 y creo que merece mucho la pena hablar de esta Escocia, hablar de este equipo que realmente, bueno, tiene mucho que decir dentro de esta fase clasificatoria y veremos si tiene mucho que decir también en la Eurocopa 2024. Antes de empezar, como siempre, recomendaros suscribiros, es completamente gratis, dais al botoncito y así sabéis cuando publico un vídeo nuevo, disfrutáis de contenido sobre fútbol internacional y oye, si os gusta el vídeo, si os gusta lo que hago, por supuesto podéis compartirlo con quien queráis y darle al botón de like para que me facilite que el vídeo llegue a muchas más personas. Hemos hecho el análisis de Chipre, hemos hecho el análisis de Georgia, lo vamos a hacer ahora de Escocia y lo tendréis también para Noruega, por lo tanto creo que no os podéis quejar de análisis de perfiles sobre equipos que quizá no son tan conocidos o que quizá necesitáis un pequeño viaje a través de sus piezas importantes para conocer un poquito más lo que va a ser el partido contra España. Así que vamos ya al meollo, vamos allá con lo importante, porque hay que hablar de Escocia, hay que hablar de este equipo. Aquí tenemos a dos de sus figuras esenciales, McTominay y McGinn, dos jugadores importantes dentro del contexto de la Escocia actual. Hay que decir que la selección escocesa es una selección importante a nivel histórico. Ya no tanto la selección como tal, pero sí que es cierto que el país tuvo una repercusión, una importancia muy grande dentro de lo que es la evolución del fútbol a inicios del siglo XX. Hay que decir que Escocia era uno de los países que de alguna manera quería promocionar o facilitar que el passing game le ganara un poco al running game, a ese fútbol quizá un poco más vertical, de patadón, de conducción. Escocia apostaba un poquito más por ese fútbol del pase, de buscar al compañero, de moverse y de tener diferentes roles dentro del equipo y facilitó de alguna manera que la evolución del fútbol a nivel táctico a principios del siglo XX tomara el camino que tomó para que hoy conozcamos el fútbol que vivimos y que disfrutamos. Por lo tanto, creo que Escocia en sí mismo ya tradicionalmente, históricamente, ya es un contexto futbolístico que hay que conocer y que hay que valorar. Por lo tanto, más allá de que muchas veces sus equipos de club no hayan conseguido un éxito increíble en los últimos años, sí que tenemos que valorar a Escocia dentro de su importancia histórica y dentro de lo que es
un país que vive el fútbol como uno de los grandes fundadores, uno de los equipos más importantes de la historia de este deporte, sin duda alguna. Dentro de lo que es su resultado más cercano, 10º en el ranking UEFA, 31 en el ranking FIFA. Como goleadores históricos, Kenny Dalglish, mito, ídolo del Liverpool, Denis Law, mito, ídolo del Manchester United y, por cierto, también del Manchester City. Aunque bueno, como bien sabéis, pues Denis Law jugó solo una temporada en el equipo Citizen. Sí que resulta curioso que estén representados entre los máximos goleadores históricos de Escocia dos jugadores que han estado en 3 equipos muy característicos, muy importantes además en la actualidad del fútbol inglés. Más partidos jugados con la selección, 102 partidos. Kenny Dalglish, el mito y el ídolo del fútbol de Liverpool. Y por supuesto, creo que hay que conocer también la convocatoria que ha hecho Steve Clarke para estos partidos que se van a jugar en estos días y que va a jugar también obviamente contra España. Clark, Gunn, Kelly en la portería, Cooper, Hendry, Hickey, McKenna, Patterson, Porteous, Robertson, Suter y Taylor en defensa, Armstrong, Ferguson, Gilmour, Ryan, McGinn, McGregor, McLean y McTominay en la línea de medio campo y Che Adams, Brown, Christie, Dykes y Nisbet como delanteros. Estos jugadores son los convocados por Escocia por Steve Clarke, un entrenador, un seleccionador que, bueno, es nacido en Escocia, desde 2019 seleccionador de este equipo. Yo creo que lo está haciendo francamente bien. Él tenía experiencia ya como entrenador en el fútbol inglés, en el fútbol escocés, pero me da la sensación de que sí que está logrando ciertos resultados para que se pueda convertir en un entrenador importante dentro del contexto de la selección nacional. Creo que los resultados además que está consiguiendo van más allá de las figuras individuales. Ahora vamos a entrar con ellas, pero vais a entender un poquito lo que digo. Y sí que me parece que es un entrenador que está sabiendo entender el contexto en el que se puede mover cómodamente Escocia. Yo creo que realmente ha detectado muy bien ese contexto, ha detectado muy bien cuáles son sus pros y sus contras, sus fortalezas y sus debilidades, y eso le está haciendo entender mucho mejor también dónde pueden funcionar sus estrellas, dónde pueden funcionar aquellos jugadores que dentro de sus contextos individuales creo que pueden tener quizá una cota o un techo mayor dentro de esta selección. Los está sabiendo situar, está sabiendo priorizar, ha sabido comunicarse muy bien con ciertos jugadores a los que ha tenido que cambiar de posición, y creo que ese entendimiento o ese objetivo común les está saliendo francamente bien a nivel de resultados. Vamos ya con algunas de las piezas importantes dentro de este equipo, y no podríamos empezar con otro que no fuera Scott McTominay, un futbolista que a mí me parece espectacular, un jugador que creo que tiene mucho que aportar, un jugador muy completo, un futbolista que más allá de que la gente pueda creer que es un futbolista simple o meramente defensivo, es un jugador que tiene muchísima capacidad para llegar a área contraria con cierta soltura, con mucha solvencia a nivel de finalización, un jugador que tiene un golpeo muy muy fuerte, un futbolista que tiene ese brillo, ¿no?, para aparecer en ciertas zonas en las que muchas veces la finalización es francamente fácil, y dentro de lo que cabe ese posicionamiento o esa lectura de juego le capacita para estar muchas veces como goleador, siendo un futbolista que normalmente parte de una posición en la que no tiene tanta facilidad para llegar a zonas de finalización. Por lo tanto, creo que Scott McTominay, si tiene algo, es esa visión o ese posicionamiento para saber dónde tiene que aparecer o dónde puede ser útil su posición. Es un jugador muy trabajador, un futbolista que funciona bien en defensa, que funciona bien en ataque, que aparece en cualquier lado. Sí que creo que McTominay es la perfecta definición del todocampista. No tiene quizá una soltura técnica como para tenerle en cuenta como un gran organizador, pero sí que es un futbolista que funciona muy bien en asociación con todos los compañeros y que tiene esa capacidad, ya digo, para aparecer con solvencia tanto en defensa como en ataque. Para hablar de Escocia y para hablar de grandes figuras, obviamente tendremos que hablar de Andrew Robertson, un lateral izquierdo que dentro de Escocia funciona casi como un extremo, un jugador que es carrilero, que tiene toda la banda para él. Sabemos que dentro del Liverpool fue una de las figuras importantísimas dentro de esos primeros equipos que fue alineando Klopp, con esas dos alas, Alexander-Arnold y Robertson. Yo siempre he dicho que Robertson me parece un futbolista determinante, súper importante dentro de esa ecuación, por
supuesto, creo que en el Liverpool, por cuestiones lógicas y ajenas a la propia figura del jugador, muchas veces es opacado o no se le nota tanto, pero creo que es un futbolista que aporta muchísimas cosas, ya no solo en defensa, porque es un jugador que suele tener esa posición defensiva muy clara, sino que también creo que es un futbolista que aporta mucho en ataque, que tiene un centro realmente bueno, que llega con profundidad, que llega con mucho criterio, que se asocia bien y que incluso a veces pues tiene ese golpeo desde fuera que me parece que es peligrosísimo, que es muy importante y que dentro de lo que es el contexto de juego de esta selección de Escocia es muy muy valioso. Dicho esto, el que me parece realmente un futbolista diferencial, sobre todo por dentro y siendo un jugador con esa capacidad creativa, es precisamente McGinn, un futbolista que con el Aston Villa creo que está dando unos resultados tremendos, creo que está siendo realmente el catalizador del juego del Aston Villa. Es verdad que están brillando otros, que están jugando muy bien Diaby, que está consiguiendo Unai Emery que su equipo carbure muy bien dentro de lo que han sido los grandes fichajes de este equipo, que estamos viendo brillar prácticamente a todas las figuras que han sido fichadas en este mercado de verano, pero mi sensación es que McGinn, un hombre de club, un hombre que ha tenido muy claro siempre cuál es su sitio, cuál es su rol, creo que está dando un nivel tremendo, creo que está funcionando muy bien en ese interior y creo que realmente es un jugador que dentro de Escocia es el líder nato en el tejido creativo, en la imaginación, en lo que tiene que ser un poco el trabajo de creación en la sala de máquinas. Por lo tanto, creo que McGinn es un jugador del que no nos podemos olvidar a la hora de hablar del éxito o de los éxitos de Escocia en estos últimos tiempos. Y por supuesto quiero hablar de Che Adams, un futbolista que no estuvo en el partido de ida por lesión, un futbolista que es quizá el jugador más solvente dentro de la delantera de este equipo escocés. Juega en el Southampton, muchos no lo tendréis situado porque prácticamente ha jugado toda su carrera en equipos que han estado variando un poco su trayectoria entre primera y segunda división. Es verdad que su mejor temporada, su mejor rendimiento lo dio en el Birmingham en la temporada 2018-2019, que marcó algo más de 20 goles, creo que fueron 21 o 22 goles, y es cierto que no es un jugador que haya tenido demasiada solvencia goleadora. Es un futbolista que creo que aporta mucho, que juega muy bien de espaldas, que genera ocasiones a otros compañeros y ojito a esa segunda línea, que muchas veces el cómo juega Che Adams o el cómo se sitúa, el cómo apoya a otros compañeros, facilita una de las virtudes de este equipo a nivel colectivo. Y viendo un poquito ya lo que puede ser ese 11, jugará seguramente Steve Clarke con un 3-4-2-1, una formación que le permite meter mucha gente en medio campo, jugadores que yo creo que son muy importantes, que no he destacado a nivel individual, pero que lo voy a hacer ahora explicando un poquito su contexto, ¿no? Esa línea de 3 que para mí tiene una baja fundamental, que es la de Kieran Tierney, que se lesionó a principios de mes, creo que es una baja fundamental para Escocia, un jugador que normalmente situaba como central en línea de 3, antes hablaba de cómo Steve Clarke había incorporado a ciertos jugadores fuera de sus posiciones y que les había convencido para tener un rol importante dentro del equipo. Obviamente uno de ellos para mí es Tierney, creo que es un carrilero, un lateral espectacular ahora en la Real Sociedad, un jugador que normalmente dentro de Escocia ha jugado sus partidos como central izquierdo en línea de 3. Robertson normalmente era el que cogía el carril, Tierney muchas veces actuaba cuando se formaba una línea de 4 un poquito falsa o que Tierney tenía cierta libertad para subir en partidos de dominancia, se situaba casi como un doble lateral, ¿no? Y eso yo creo que también es interesante dadas las circunstancias de esta selección en la que muchas veces es importante, ¿no? Ese posicionamiento defensivo, ese juntar líneas y hacer varias líneas, ¿no? Formaban un 4-4-2, juntaban líneas y Tierney y Robertson hacían un poco las veces de doble lateral. Lo hemos visto en muchos equipos, también lo hemos visto en esta Escocia. Completan obviamente Porteous, que es el que para mí puede entrar en ese perfil izquierdo, Hendry y Soutar, que a mí me parece que son jugadores muy interesantes, sobre todo Soutar, un jugador del Leicester que yo creo que tiene bastante capacidad para seguir creciendo como central, y veremos también ese perfil derecho con Haki, un futbolista que en el Brentford en los últimos partidos no ha estado muy bien, no ha estado muy acertado, pero que creo que también es un lateral muy profundo, con mucha capacidad para llegar a área contraria, un jugador que mete buenos centros, que es un futbolista con cierta presencia ofensiva y que también puede jugar por izquierda. Por lo tanto ya vemos que con Tierney, con Haki y con Robertson la verdad es que tiene bien
descubierto ese perfil izquierdo el equipo escocés. Dentro del doble pivote, Gilmour y McGregor, una figura esencial dentro del Celtic. McGregor es un jugador veterano que sabe lo que se hace, que tiene una posición defensiva bastante clara dentro de su rol y donde quizá encontramos un poquito el tema creativo en un Billy Gilmour que lo está haciendo muy bien en el Brighton, que para mí está consiguiendo de nuevo ese rol protagonista dentro del equipo de De Zerbi, un jugador que creo que en esa posición que transita un poco entre el pivote, el interior, el mediocentro organizativo, creo que lo está haciendo francamente bien en Premier y que creo que también va a ser, si no lo es ya, una figura importantísima dentro del esquema de Steve Clarke. Por delante, dos jugadores que a mí me parecen clave, ya los he nombrado antes, McTominay y McGinn. Creo que situar a McTominay en un escalón superior capacita un poco al equipo de formar una línea de tres en el pivote cuando es necesario y tener una pieza tan relevante a nivel ofensivo mucho más cerca de la portería, en esa frontal en la que su disparo puede hacer mucho daño y sobre todo también facilitando esa presencia en el área con esas dotes de finalización que ya hemos comentado. Y ojo a McGinn, porque me parece que es un interior que como media punta puede tener mucha facilidad para incorporar pases a la espalda del compañero y sobre todo facilitando que entre líneas pueda haber cierta superioridad y por supuesto también ese disparo en largo que también posee. Che Adams como jugador importante de espaldas, un futbolista que va a servir balones, que también tiene esas dotes de remate que quizá no es lo más destacado dentro de lo que es este jugador. No ha marcado muchos goles con Escocia, me parece que son 6 goles en algo más de 20 partidos, pero sí que me parece que es una pieza fundamental, sobre todo para componer esa segunda línea que es tan importante a nivel ofensivo dentro de Escocia. Es un equipo muy vertical, es un equipo que por medio de las bandas tiene esa facilidad para llegar a la contraria, pero que le da mucha importancia a la segunda línea, a las llegadas de McGinn, a las llegadas de McTominay, a la posible incorporación de Billy Gilmour, al posible juego exterior con Robertson y con Heike. Creo que realmente estamos hablando de una selección que facilita un poco que el tejido ofensivo no nazca a partir del delantero centro, pero que sí que tenga cierta presencia en el área con muchos jugadores o con esa capacidad para poder llegar de muchas formas. Tiene ese juego interior a través de McGinn y de McTominay, tiene ese juego exterior a través de dos bandas muy profundas que tienen ese carácter ofensivo, que tienen incluso esa libertad para poder posicionar jugadores diferentes con cierta tendencia a ser futbolistas con otro rol o con otra capacidad creativa como puede ser Tierney cuando está sano, y por supuesto también un equipo que se fundamenta a través de las ayudas, del sacrificio defensivo, a través de todo el colectivo. Es un equipo que se hace chiquitito, que se muestra como un equipo muy conjunto cuando tiene que defender, que presiona, que tiene jugadores muy fuertes a nivel defensivo, como McGregor, muy bien posicionados como Billy Gilmour, que es un pulpo cuando el equipo lo necesita, como McTominay, que es el esfuerzo defensivo personificado. Creo que al final son equipos que, por mucho que tengan ese carácter ofensivo, o que quizá no tengan piezas muy relevantes a nivel creativo, sí que tienen ese posicionamiento defensivo estratégico y que puede cambiar muy rápido. Yo creo que esa transición ataque-defensa la hace muy bien Escocia, un equipo que, ya digo, a través de la presión, a través de las ayudas, consigue ser bastante peligroso. Que se lo digan a España, que se lo digan a Rodrigo, que hizo ese comentario de que no le gustaba demasiado cómo había jugado Escocia, pero se llevó el partido, se llevó esos 3 puntos que le están facilitando ser el equipo líder dentro del grupo de España, dentro del grupo que está compitiendo por estar en la Eurocopa 2024. Así que con esto quiero acabar. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Creo que hemos repasado un poco todo lo que es esta Escocia, todo lo que puede ser y sobre todo sus puntos más relevantes, más importantes. Así que si os ha gustado el vídeo, por supuesto dejad un like, suscribíos, que es completamente gratis, y por supuesto dejad en comentarios todo lo que queráis acerca de Escocia, acerca del partido de España, qué esperáis de ese encuentro, de ese duelo por la Eurocopa 2024, y por supuesto y como siempre, gracias por estar al otro lado.